Capítulo 8. Un verdadero hombre. Mientras el par de alumnos de tercer año recién convertidos en amigos, daban una pequeña charla hasta que el sueño los reclamaba, una pareja de alumnos de segundo grado permanecían sentados en las escaleras de la lujosa casa con una de ellas siendo la bastante ebria Rei Miyamoto, que vistiendo nada más que un sencillo short naranja y una blusa sin mangas blanca no hacía nada por ocultar su figura envidiable, más que nada por la falta de ropa interior, debido a que tal cual como el resto del grupo sus prendas estaban siendo lavadas. A un lado de la despampanante castaña el chico que había sido su amigo desde hace años llamado Komuro Takashi hacía todo lo posible por no mirar fijamente los atributos más llamativos de la chica, que poco o nada le interesaba al estar prácticamente en las nubes, no solo por su estado de embriaguez sino por el joven yakuza al que no se podía sacar de la mente, y mucho menos después de aquel beso que se habían dado en el baño. Los murmullos apenas inteligibles por el tono bajo y descuidado en que hablaba la chica apenas fueron entendidos por el chico a su lado, y en su mayoría no eran más que balbuceos sin sentido para él. No obstante, y lo que lo estaba poniendo de los nervios era que lo único que se podía notar de entre los disparates que salían de su boca era el nombre de aquel estudiante con pésima reputación que aparentemente conocía a Rei desde que eran solo unos niños. Eso, sumado a la sonrisa boba que la castaña con mejillas sonrojadas tenía grabada en el rostro, estaban poniendo realmente de mal humor al chico, que no podía comprender que era aquello tan fácilmente que tenía Gohan como para que incluso borracha y con un mundo lleno de muertos vivientes allá afuera, el tipo con el tatuaje de tigre en la espalda era lo único que tenía en la mente. No sé qué le ves a ese tipo de especial, es solo un matón más de entre todos lo que existen. Los propios pensamientos de Takashi salieron en un murmullo bajo que creyó no sería escuchado por la distraída castaña, cosa que fue desmentida casi al instante, cuando la cabeza tambaleante de Rei se irguió por completo dando vuelta para dirigirle una mirada molesta a su compañero de clase. Gohan no es ningún matón, mucho menos como el resto de basuras que hay ahí afuera. La réplica en defensa de su amigo de la infancia no pareció caer bien al muchacho de cabello castaño, que rápidamente igualó la molestia de Rei para responder. No seas ridícula, Rei, por mucho que él mismo y esa señora loca quieran maquillarlo como gente con principios y códigos, siguen siendo lo que son. Yakuzas, criminales, monstruos crueles que no se tientan el corazón cuando se trata de dinero o a la hora de cobrar favores. ¿Cuál es tu maldito problema, Takashi? Gohan no te hizo absolutamente nada como para que hables así de él. Lo único que hizo desde el momento que nos topamos con él fue protegernos y asegurarse de que sobreviviríamos arriesgando su propia vida en el proceso. ¿Cómo puedes llamarlo monstruo cruel si gracias a él seguimos con vida? Rápidamente el tono molesto de la Miyamoto empezó a elevarse con señas de querer gritarle a su mejor amigo a la cara. No obstante, e incluso con su estado tambaleante, recordó el importante hecho de los seres devorahumanos que caminan en las calles fuera de la propiedad en la que están, se verían muy interesados en sus gritos, así que decidió discutir en voz muy baja, pero haciendo todo lo posible porque su tono expresará su indignación. ¿Qué me pasa a mí? Más bien, ¿qué diablos ocurre contigo? Tú fuiste la primera en desconfiar de él en cuanto nos lo topamos. Hasta hace unas horas el sujeto no era más que un yakuza peligroso a tus ojos y ahora resulta que es un héroe para ti. ¿Cómo puedo llamarlo monstruo? Por favor, Rei, el tipo amenazó a Saya con matarla, le cortó los dedos a Shido sin siquiera pestañear, y por si fuera poco mató a Isashi, todo en un lapso de solo horas, y claro que le debemos la vida. No soy estúpido como para no reconocerlo, pero ese es el maldito problema. ¿Realmente le quieres deber la vida a un criminal? ¿Qué crees que va a pasar cuando un yakuza quiera cobrarse una deuda tan grande como la de nuestras vidas? No quiero ni imaginar lo que alguien como él podría hacernos. En un instante toda la calidez que la chica había sentido hace tan solo unos minutos se esfumó y en su lugar una furia helada se asentó en sus bellos ojos avellana. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó conmigo?
Lo que ocurrió es que por fin tuve el valor de mirar más allá de su exterior, después de tantos años finalmente hice el intento por comprenderlo y no podía estar más equivocada sobre mis suposiciones. Gohan no es nada como tú lo describes o como yo lo creía, lo conozco mejor que nadie y aún así cometí la estupidez de dudar de él. No obstante tuve el valor de encararlos y hablar con él frente a frente, cosa que tú desde luego no eres capaz de hacer, así que no vuelvas a expresarte así de Gohan cuando no tienes ni la más mínima idea de quién es y lo que ha tenido que soportar para estar aquí con nosotros, y si tienes tantas quejas sobre él pues entonces por lo menos ten el valor suficiente como para decirle toda tu mierda en la cara en lugar de insultarlo a sus espaldas como un cobarde. No puedo creer que te oigas a ti mismo quejándote de él conmigo y no pensar lo absurdamente patético que te ves haciéndolo, así que por favor Kakashi avísame cuando seas un verdadero hombre y con ya que ahora mismo no puedo seguir soportando a este niño inmaduro y cobarde que me taladra el oído con sus estupideces como si no hubiera cosas más importantes de las cuales preocuparnos que sus ridículas inseguridades. Habiendo dicho todo lo que debía decir y tal vez incluso más, la chica se puso en pie para subir las escaleras increíblemente sin tambalearse hasta llegar a una habitación y cerrar la puerta tras de ella después de entrar, dejando a un enmudecido Kakashi que solo podía ver la puerta cerrada y preguntarse en qué momento Rei había cambiado tanto de parecer respecto a el yakuza del grupo y sobre todo si todo lo que le había dicho realmente lo pensaba o solo era producto del alcohol. Para la mañana siguiente el joven hombre conocido como Son Gohan tuvo un despertar bastante inesperado puesto que recordaba perfectamente haberse dormido en el suelo de la habitación apenas con una almohada y una sábana cubriendo su cuerpo semidesnudo del frío de la noche. Ahora no estaba seguro en qué momento había caído en el mundo de los sueños, siendo su último recuerdo haber estado conversando tranquilamente con la presidenta del club de Kendo, siendo esa misma razón por la que no entendía en qué momento su cuerpo se había movido mágicamente desde el suelo de la habitación hasta la cama, y aún más importante que eso no sabía en qué momento Rei se le había unido. Naturalmente esta no era la primera vez que despertaba con la castaña a su lado puesto que en su niñez habían sido innumerables las ocasiones en que se había quedado a dormir en la casa de la chica o la chica se quedaba a dormir en su casa, por lo que esta situación solo habría evocado viejos pero cálidos recuerdos de cuando ambas familias aún estaban completas. Ahora esta situación era un tanto diferente, no solo porque ya eran bastante mayores sino porque la chica con la que había entablado una nueva amistad estaba justo del otro lado dejándolo en medio de la cama con una chica en cada lado. Su primera reacción no fue exaltarse ni pensar en una doble intención por parte de ambas puesto que dada la situación era de esperar que no hubiera suficientes camas en la casa que solo habitaba una persona, dos si contamos las visitas de la enfermera Marikawa, así que su primer sentimiento fue de agradecimiento que ambas chicas le permitieran tener un buen descanso después de un día tan agotador. No obstante el joven yakuza seguía siendo un hombre sano de 18 años así que no pudo evitar el rubor en sus mejillas al notar lo increíblemente cerca que estaban unos de otros, debido a la falta de espacio en la cama. Sumado a eso el estado semidesnudo de los tres no hacía mucho por calmar su sangre caliente, así que, creyendo haber descansado lo suficiente, se dispuso a salir de la cama y encaminarse hacia la sala para encontrarse con el resto del grupo y planificar su siguiente paso a seguir. Al llegar a la sala de estar se encontró tanto con las dos senseis de la academia como la chica Takagi, que tan pronto entró dentro del espacio de la sala los ojos de las tres se pusieron en él probablemente por sus acciones del día anterior. Rápidamente ignoró sus miradas en favor de hablar acerca de lo realmente importante, así que los cuatro más sensatos del grupo, por no decir que eran los únicos más estables como para tomar decisiones con un mínimo de sentido, se pusieron a conversar sobre su siguiente destino. Desde luego que al principio no estaban llegando a ningún acuerdo cuando las posturas de Gohan y Saya se enfrentaron una vez más al norte, poder ponerse de acuerdo puesto que el joven de 18 años creía mucho más seguro salir lo más pronto posible de la ciudad y moverse a una de las prefecturas más deshabitadas de Japón para reducir lo máximo posible el riesgo de encontrarse con más no muertos y de ser posible abandonar la isla principal para asentarse en alguna de las pequeñas islas que rodeaban el territorio.
Por su parte, la chica con cabello rosado de 17 años no estaba para nada de acuerdo, y si bien reconocía que eso sería un buen plan si ya tuvieran todo lo necesario para aislarse en la seguridad de una isla lejos del desastre de las ciudades, la realidad es que lo único que tenían disponible estaban para nada seguros si serían suficiente para poder salir de la prefectura en la que estaban, eso claro sin mencionar el hecho de que la comida que tenían disponible no les alcanzaría para más de 3 días como máximo, debido al grupo tan grande que eran, así que en favor de aumentar sus probabilidades de sobrevivir propuso que todos fueran a la finca de sus padres, para abastecerse con recursos suficientes para sobrevivir a su plan de fuga. Con eso dicho, todos estaban seguros de que era una buena idea, pero Gohan sabía perfectamente que la razón principal de la chica para ir no era esa, era más que obvio que la peligrosa quería ver a sus padres y la comprendía, pero un lugar tan grande sería fácilmente un objetivo codiciable no solo para los muertos, sino también para los vivos con todos los recursos que podían ofrecer, especialmente con esos malditos Yasei estando ahí fuera. Desde luego que Gohan estaba preparado para hacerles pagar las atrocidades que cometieron, pero después de su charla con Rei, no estaba tan seguro de arriesgar su vida solo para ajustar cuentas. No es la vida en ello, sino que ahora tenía gente a la que proteger, gente que si no fuera por él ayer mismo hubieran muerto. Ya no solo era Kyoko Sensei, ahora era Rei, la señora Sekiko, y aunque supiera defenderse bastante bien también se preocupa por el bienestar de Busujima, y por si fuera poco ahora estaba esa pequeña niña que había quedado huérfana después de ver cómo asesinaron cruelmente a su padre que solo intentaba ponerla a salvo. No se iría con la conciencia tranquila, sabiendo que su muerte significaba que todas ellas corrían un riesgo mayor de morir al no estar él ahí para protegerlos. Sin más objeciones en la boca al saber que las mujeres mayores estaban de acuerdo con el plan de Saya, Gohan solamente asintió en acuerdo, pero estando preparado para dar hasta la última gota de sangre que tenía su cuerpo de ser necesario. Al término de su conversación y después de un breve momento en que todos se miraron para confirmar que estaban de acuerdo con lo que iban a hacer, los seres más cuerdos del grupo notaron el pequeño pero bochornoso detalle que aún vestían solamente ropa interior, puesto que nadie la noche anterior se había tomado la molestia de sacar la ropa de la secadora, ya sea por el estado de embriaguez de las mujeres o por el cansancio general del grupo, así que con las mejillas algo más que sonrojadas el grupo de 4 se dirigió con pasos apresurados hasta la habitación de lavado, donde cada uno tomó sus respectivas vestimentas, siendo Gohan el único que salió de la habitación para darles privacidad a las mujeres para que pudieran vestirse, prefiriendo hacer lo mismo en la sala donde estaba seguro que no había nadie, no notando como 3 pares de ojos se posaban fijamente en su fuerte espalda, cubierta por ese gran tatuaje de tigre y varias cicatrices que probablemente cada una tenía una historia nada agradable tras ella. Media hora más tarde el grupo entero ya se encontraba alistando todo lo que necesitarían para poder salir, siendo el par de chicos de segundo año quienes cargaban el vehículo militar bajo la estricta guía de Saya, quien observaba con ojos críticos todo lo que estaban cargando para asegurarse de que no dejaran atrás nada importante. Por otra parte, Gohan se sentía levemente desprotegido, más que nada por ser el único de entre todos cuyo uniforme había recibido demasiado castigo a lo largo de todo el día de ayer. Afortunadamente sus pantalones estaban bien salvo una que otra rasgadura. Por desgracia no podía decir lo mismo de la camisa blanca de su uniforme, puesto que después de haberse enfrentado a esa bestia gigante los botones no habían sobrevivido a la batalla, no pudiendo abotonarla, mientras que la parte que cubría su espalda había quedado totalmente destruida con enormes huevos y rasgaduras que se habían magnificado en tamaño después de haber entrado en la lavadora. Lo único que cubría su torso era aquella playera sin mangas blanca que usaba bajo la camisa, e incluso eso había sufrido varias rasgaduras en la espalda después de haber sido estrellado contra el auto. Aún así se consideraba afortunada que después de todo eso hubiera salido bien parado de la situación con solo su ropa rota y un dolor soportable en la espalda. Incluso había pedido alguna prenda que pudiera usar a la enfermera Marikawa, pero nada de la ropa que tenía su quedaría, así que resignado
simplemente tomó sus dos cuchillos, que le habían salvado la vida en más de una ocasión, y los guardó firmemente en sus bolsillos listos para actuar, mientras que el machete que Saeko le había dado la noche anterior permanecía a su lado con la funda amarrada firmemente alrededor de su muslo, estando más que agradecido con la chica por darle un arma que ni implicaba acercar tanto sus manos a los monstruos come carne que con un solo mordisco lo infectarían. Unos minutos más tarde el grupo entero se atiborró dentro del vehículo militar que pese a ser tan grande y tener una buena capacidad no era suficiente para el enorme grupo, viéndose en la necesidad de que las maestras tuvieran que llevar a sus alumnas sentadas en las piernas para ahorrar espacio, mientras que 3 estudiantes permanecían aferrados con uñas y dientes en la parte de arriba del vehículo, siendo el mismo Gohan, Rei y Saeko los afortunados encargados de repeler a cualquier infectado que lograra aferrarse a el auto, mientras atravesaban grupos enteros de ellos con ruidos sordos de carne siendo aplastada y huesos rompiéndose a su alrededor. Afortunadamente el grupo se había podido equipar con nuevas y potentes armas, siendo Rei la que llevaba un gran rifle de francotirador colgando de una correa cuidando de no cortarse con la bayoneta que adornaba la punta por el movimiento del auto. Takashi había recibido una escopeta que seguramente destruiría la carne en un solo segundo. El propio Kota llevaba un arsenal colgado en la espalda listo y ansioso por usarlo. Ambas senseis se confirmaron con armas de bajo calibre al igual que ninguna tenía la fuerza ni el conocimiento para usar algo de mayor peso y calibre, siendo solo Saeko y Gohan los únicos que permanecían únicamente con armas cuerpo a cuerpo, estando especialmente sorprendido porque la chica Busujima se siguiera aferrando a ese Boken, pero respetándola aún más por ello ya que sabía lo letal que era solo con esa espada de madera. Desgraciadamente las cavilaciones y pensamientos del joven de 18 años fueron abruptamente interrumpidos por el rechinar de las llantas y el repentino frenado del vehículo. Fueron cuestión de segundos cuando vio el agarre de Rei aflojarse y finalmente soltarse gracias a la fuerza centrífuga que la impulsaba hacia atrás de donde iba sentada. En un instante y por puro reflejo Gohan se abalanzó hacia ella para rápidamente envolver sus brazos fuertemente a su alrededor, asegurándose de cubrir la parte posterior de la cabeza con su mano, apretándola fuertemente hacia él para evitar que pudiera golpearse al caer, y así fue como en pocos segundos ambos estudiantes salieron proyectados por encima del auto militar hasta caer fuertemente contra el duro pavimento de la calle con la espalda de Gohan absorbiendo todo el impacto de su peso y el de Rei combinados, provocando un grito que le arrebató el aire de los pulmones al joven Yakuza, que ahora sentía mucho más las secuelas de su pelea del día anterior. Antes de que el joven pudiera empezar a preocuparse por su espalda lastimada, el ruido inconfundible de gemidos lastimeros y gruñidos acompañados de múltiples pasos sobre el concreto hizo que se les erizara la piel a la mayoría de los ocupantes del auto, mientras que al adolorido muchacho un escalofrío terrible se recorrió todo el cuerpo, no solo por el dolor, sino por la preocupación y miedo por sus seres queridos que junto con él rápidamente se vieron rodeados de múltiples formas humanoides que se arrastraban de entre las calles y callejones a su alrededor. En un instante Gohan se tragó el dolor y el pánico que amenazaban con hacerle temblar las piernas, obligándose a ponerse de pie junto con Rei, que al instante se colocó a su lado empuñando su arma a su vez que flanqueando su lado izquierdo Saeko se juntó al trío tras bajar de un salto. Nosotros tres somos lo único que se interpone entre esas monstruosidades y la gente dentro del auto. Si llegan a rodear el carro, las armas no serán suficiente para mantenerse a salvo, así que depende de nosotros tres abrir camino para que la enfermera Shizuka pueda dar marcha atrás y salir de aquí. Hagan lo que hagan, no se separen una de la otra, cúbranse bien las espaldas y puntos ciegos, y por lo que más quieran manténganse con vida. Tras decir esas palabras, el miembro más alto del grupo desenvainó su machete manteniendo la mirada fija a todo su alrededor y sin tiempo que perder se dispuso a eliminar a los infectados más cercanos a ellos, mientras que el dúo de chicas hacía lo mismo, mientras que el par de chicos que aún permanecían dentro del vehículo se asomaron por el quemacocos para apoyarlos, empezando a disparar a todo lo que se moviera y no fuera ellos, contando especialmente con la precisión de Kota para cubrirles las espaldas, mientras que Takashi usaba su escopeta para dar tiros más seguros a objetivos más cercanos para no arriesgarse a herir a sus compañeros al fallar.
El miedo que los demás ocupantes sentían al estar encerrados dentro del vehículo era difícil de describir, sabían que estaban rodeados y que los chicos fuera eran su principal línea de defensa con Takashi y Kota siendo la última esperanza de defenderlos, eran más que conscientes que ahí fuera solo eran 3 estudiantes los que estaban arriesgando la vida para mantenerlos a salvo, eran fuertes y las armas eran bastante útiles pero todo tenía un límite, Gohan y las demás no podrían pelear eternamente, en algún momento se cansarían o cometería un error y eso sería todo, las armas de Kota y Takashi en algún momento se quedarían sin munición y lo único que los separaría de esas cosas sin mente serían las puertas y cristales del vehículo que si bien estaba blindado no duraría para siempre, parecía que incluso la pequeña Alice era consciente del peligro inminente puesto que su pequeño cuerpo no paraba de temblar en los brazos de la profesora Kyoko que hacía todo lo posible por no entrar en pánico ella misma. En las abarrotadas calles la situación era mucho peor de lo que los demás podrían creer, cientos de esas cosas parecían aparecer de la nada de entre todos los rincones de las calles, estando siendo atraídos por el ruido de los disparos, que aumentaban en frecuencia en un intento desesperado por mantener a esas abominaciones a raya, mientras que los luchadores en las calles no se podían dar el lujo de dudar ni un solo segundo. Rei ya había agotado por completo las municiones de su rifle, teniendo que limitarse a usar la bayoneta de su arma como lanza para seguir luchando, Saeko tan eficaz y mortal como siempre golpeaba y desgarraba carne como si de una segunda naturaleza se tratara, afortunadamente se tenían una a la otra para no permitir que ninguno de ellos las tomara por sorpresa, Gohan por otra parte no tenía ese lujo puesto que se había internado mucho más en la horda, tratando de abrir camino para que el auto pudiera dar marcha atrás habiéndose separado de las 2 chicas, estaba él solo rodeado de bocas deseosas de desmembrarlo vivo, no obstante y aún teniendo todo el contra estaba extremadamente agradecido con Saeko por darle aquel machete puesto que gracias a él podía mantener cierta distancia y lo que sea que se acercara lo suficientemente era despedido rápidamente con un golpe o una patada lo suficientemente fuerte como para romper huesos, mientras que al mismo tiempo la hoja robusta de la herramienta en su mano separaba cabezas del cuello o directamente las partía por el medio, eliminando definitivamente del camino a cualquiera que estuviera. Desgraciadamente toda racha de buena suerte debe llegar a su fin, y la de Gohan terminó en el mismo instante en que un apéndice baboso se enroscó alrededor de su muñeca justo bajo la mano con la cual sostenía su arma principal y en un segundo un fuerte tirón casi lo hace caer al suelo y ser arrastrado, rápidamente dirigió la mirada hacia su muñeca solo para que una expresión de sorpresa y miedo se hiciera presente cuando siguió con sus ojos la larga cuerda verdosa solo para ver cómo terminaba dentro de la boca de un infectado que se apoyaba con sus pies y manos en el techo de un pequeño local a unos 20 metros de distancia, de inmediato los gruñidos cercanos lo obligaron a salir de su incredulidad para rápidamente tomar el machete con su otra mano y cortar de tajo la desagradable lengua que lo retenía empezando a destrozar todos los cuerpos a su alrededor una vez más. Fue poco tiempo después cuando Gohan finalmente aceptó la inutilidad de sus esfuerzos conjuntos. Las municiones empezaban a escasear, tanto Rei como Saeko empezaban a tropezar en sus pasos debido al agotamiento y por si fuera poco el radio alrededor del vehículo se volvía cada vez más angosto debido a que por más que acabaran con todos esos no muertos seguían apareciendo más y más. Fue entonces cuando Gohan supo lo que debía hacer si quería que las últimas personas importantes en su vida siguieran con vida, era consciente del peligro al que se iba a someter pero estaba seguro que si había alguien entre ellos capaz de sobrevivir a su dichoso plan sería él mismo, así que rápidamente se abrió paso hasta posicionarse a un lado de la chica de 3er año y comenzar a hablar lo suficientemente alto como para que lo escuché entre los gruñidos y jadeos de la multitud pero bastante concentrado como para que Rei no pudiera entender lo que hablaban. Esto no va a funcionar Saeko, ustedes están cada vez peor y los disparos de Kota y Komuro atraen más muertos de los que eliminan, así que a mi señal toma a Rei, suban ambas al auto y dile a los chicos que dejen de disparar, no hagan el más mínimo ruido y si todo sale bien los veré tan pronto como pueda en las puertas de la mansión Takagi.
Gohan no tuvo tiempo para esperar una confirmación o para tan siquiera ver el rostro conmocionado de su compañera de salón, puesto que tan pronto terminó de explicarse fue como si su cuerpo hubiera sido poseído por algún espíritu maligno que anhelaba la muerte más que nada. En un solo momento el joven de cabello negro y cicatriz que marcaba su rostro buscó en su bolsillo izquierdo para sacar su ya conocida daga curva que le había salvado la vida demasiadas veces el día anterior y sin tiempo que perder se sumergió de lleno en la horda que los acosaba, gritando lo más fuerte que sus pulmones le permitían. Se alejó rápidamente del vehículo, exclamando maldiciones y gritos guturales como si la cordura lo hubiera abandonado. Tan pronto Saeko vio el inicio de su comportamiento errático supo que esa era su señal, así que sin pedir permiso sujetó fuertemente a Rei de la cintura, apartándola rápidamente de la horda y el camino de muerte que Gohan estaba dejando tras de sí. Tan pronto llegaron al vehículo, abrió la puerta y de un solo tirón arrojó a la castaña dentro al mismo tiempo que les gritaba a los alumnos más jóvenes que dejaran de disparar, dándose media vuelta solo para ver el desenlace del plan de Son Gohan. Con un creciente nudo cayendo en el fondo de su estómago, pudo observar con sentimientos conflictivos que la maniobra del Yakuza había funcionado, puesto que tan pronto dejaron de hacer ruido la horda de muertos puso toda su atención en un objetivo mucho más ruidoso y vocal, siendo que ahora todos podían ver con diferentes niveles de preocupación como el aparentemente incansable Son luchaba con todo su cuerpo para abrirse camino en medio de la horda, solo siendo capaces de ver sangre, cabezas y extremidades volando por todas partes, mientras las maldiciones y gritos de Gohan hacían eco en las calles infestadas. Por su parte el joven yakuza de ojos negros estaba teniendo sus propias experiencias nuevas al estar dentro de la multitud de cadáveres andantes. Nunca en sus 18 años de vida había sentido este nivel de adrenalina en su cuerpo, ni siquiera cuando se enfrentó a aquella monstruosidad gigante había tenido sus sentidos tan al límite, puesto que en esa ocasión solo se enfrentaba a un solo enemigo que todo el tiempo mantenía a la vida, mientras que ahora era imposible tener su vida sobre sus objetivos, puesto que estaba totalmente rodeado y por más que pudiera girar rápidamente la cabeza siempre tendría un punto ciego justo detrás, y esa es la razón por la que sus sentidos estaban trabajando muy por encima de lo que jamás lo hicieron, su oído agudizado distinguiendo los pasos más cercanos y en qué dirección venían, su olfato totalmente desbordado por la absurda cantidad de cadáveres en estado de putrefacción, su tacto aferrándose más fuertemente a sus armas, pese a la sangre que no podía hacer mucho por intentar hacer que resbalen, y por último aquel sexto sentido que las personas tienen que se manifiesta para decirnos parece estar siguiéndonos y cuando sentimos que nos observan fijamente, solo que aumentado 10 veces, puesto que podría jurar que sentía perfectamente los movimientos de todos los seres a su alrededor, pudiendo casi predecir quién sería el siguiente en abalanzarse hacia él. Su fuerza, no podría asegurar su era por la adrenalina que invadía su cuerpo, pero nunca antes se había sentido tan fuerte, podía sentir perfectamente en cada balanceo de su brazo armado con su machete al menos 3 cabezas caían al suelo, un corte más y algún cuerpo era partido a la mitad, su cuchillo que antes debía concentrarse para poder matar a esas cosas, debido a la falta de peso y tamaño en la hoja, ahora atravesaba cráneos sin mayor dificultad, en cada patada, en cada golpe con sus puños podía sentir perfectamente como los huesos te rompían sin remedio ante la presión y fuerza que ejercía, era mucho más que consciente del hormigueo en todo su cuerpo, que no sentía que fuera por fatiga o cansancio, sabía mejor que nadie cuánto podía soportar su cuerpo, y desde hace un buen rato es para que hubiera caído exhausto, sabía que para el nivel de esfuerzo físico que le estaba exigiendo a su cuerpo es para que sus músculos eran ardiendo en protesta por el abuso, pero aún así no se sentía más agotado de lo que plan, sabía que la adrenalina te podía llevar solo hasta cierto punto y que esto era bastante diferente, pero aún así no tuvo tiempo para seguirse cuestionando, ya que finalmente había llegado hasta su destino, logrando atravesar la multitud de punta a punta, todo para hacer un ruido estruendoso de metal chocando contra metal cuando impactó el lomo de su machete contra el barandal de hierro de las escaleras sobre las cuales estaba
estaba parado. El efecto fue inmediato cuando los pocos rezagados que no tenían su atención en él rápidamente emprendieron su camino para acercarse. Por parte del joven pelinegro solo pudo dar un par de golpes más cuando sus brazos y piernas fueron inmovilizadas por 4 lenguas similares a la anterior provenientes de esos infectados extraños que se posicionaban en los techos de 2 negocios cercanos. Rápidamente el Son supo que estaba en un enorme problema puesto que, pese a su fuerza aún necesitaba tener un punto de apoyo y no había forma en que pudiera girar de alguna de esas ataduras sin perder el equilibrio y verse arrastrado hacia la horda que rápidamente se acercaba. Sin embargo, jamás esperó que una espada de madera cortará velozmente aquellas grotescas lenguas. Alzando la mirada vio los ojos azules completamente decididos de Saeko Busujima, que probablemente había multitud concentrada en él abriéndose camino por la acera a un costado de la calle. Sin tiempo para cuestionar las razones de la chica, sabía que no había forma de llevarla de regreso, así que sin otra opción la tomó de la empezando a correr junto con ella gritando y golpeando todo a su paso, mientras la multitud los seguía, a algunos reptando por el suelo y otros a paso más lento pero decidido, finalmente dejando al grupo en el vehículo completamente solo en la calle desierta, mientras el ruido se alejaba de ellos con una Rei Miyamoto estando al borde de las lágrimas al solo poder observar cómo una vez más aquel chico que conoció desde que era solo una niña seguía dándolo absolutamente todo para protegerla. Fin del capítulo, señores, nos vemos la próxima.